Relaciones texto-hoja. Como sabemos, la hoja es el soporte vital, el espacio ambiental, cómo la persona se siente en el medio ambiente, va a ser escenificado a través, en este caso, de su escritura o su dibujo. En este caso contamos con un material que contiene ambos materiales. ¿Por qué relaciones texto-hoja? Cuando hablamos de relaciones texto-hoja, tomamos no las características singulares que pueden tener las letras dentro de ese texto, sino que consideramos la forma en que es ocupado el espacio. Significativamente, en este caso, el sujeto podía haber iniciado su relato una vez culminado el dibujo. Sin embargo, terminó de dibujar, se le pidió la firma, firmó en el ángulo inferior derecho, bien abajo, casi lindando con el borde inferior y con el borde derecho de esa zona. Y cuando se le pidió un relato, en vez de aceptar otra nueva hoja, prefirió hacerlo en la misma. Y aquí lo significativo, cómo la persona organizó su texto. Ahora sí pensamos, podría haber iniciado, lógicamente, que es lo que pasa muchas veces, por debajo del dibujo. Aunque nosotros siempre sugerimos, esto más que nada en el área del psicodiagnóstico, de que todo lo que es relatos siempre se escriba en virome, como si fuera una redacción con una connotación grafológica, y en otra hoja, y por supuesto acompañada de su firma. Sin embargo, ¿cómo la persona utilizó aquí el espacio? Desplazó todo el texto iniciando desde más o menos casi 3 centímetros del borde superior de la hoja, es decir, que utilizó el cuadrante superior derecho hasta llegar casi a la zona media. Luego sí continuó casi desbordando el margen izquierdo, con más o menos una distancia de 5 milímetros. Lo significativo de esto entonces es cómo está marcando una necesidad particular de ocupar la zona derecha superior hasta la zona media. Y aquí donde aplicamos la teoría del campo zonal. Básicamente, primero sabemos que tenemos dos coordenadas. Una coordenada de arriba hacia abajo, una coordenada vertical, que a medida que va avanzando va descomponiendo las áreas en superior, media, que es de la mitad de la hoja hacia arriba, y después inferior, de la mitad de la hoja hacia abajo. Y después tenemos en la mitad de la hoja, trazando de izquierda a derecha, un eje de coordenada horizontal, que es de que parte en su zona de origen, la zona izquierda, va separando los espacios izquierdo, centro y derecho. Esa es la teoría básica. Desde ese punto de vista podemos ver entonces que está ocupada la zona superior derecha y la zona después media hasta inferior intermedio. Y ahí el texto se detiene. Otra característica también de la teoría zonal, ya que hay varias formas de organizar el espacio, pero digamos esa es la de base, es dividir el campo gráfico en 9 campos. Cuando trabajamos en 9 campos, es como que precisaríamos en la izquierda cuando combina con el centro cuando combina con la izquierda y con la derecha. Entonces trazamos 3 líneas verticales de arriba hacia abajo, o sea, cómo trazamos el ancho, dividimos la hoja así como está en sentido vertical, la medimos y lo dividimos en 3 y luego trazamos 3 líneas. Con la parte horizontal también medimos el largo horizontal y también dividimos en 3 campos. Así vamos a tener una zona superior dividida en superior izquierda, superior media y superior hacia la derecha, central y derecha. Después tenemos una zona media, media izquierda, media central y media derecha, y inferior, inferior izquierda, inferior central, inferior derecha. El cuadrante superior derecho, que es el que la persona acá inició primero, representa la necesidad de proyectarse hacia el futuro más activamente. Es decir, hay un deseo activo de ir hacia adelante, de avanzar. Este protocolo fue realizado por una persona joven, por lo cual, estando en la etapa de proyectos de vida, en este caso se trataba de una postulación hacia un trabajo en el área de ventas, vemos justamente que condice con ese espíritu, pero a la vez también, como siempre decimos en grafología, hemos comentado en otros trabajos,
uno siempre, previo a analizar un análisis formal de la letra, en sus aspectos y cada uno de la grafotecnia y grafonomía de cada uno de esos aspectos, lo que hacemos siempre es una especie de screening. La palabra screening proviene del área de la evaluación y se aplica a muchas ciencias. Screening es despistaje, es decir, hacer como una mirada general, en el caso de la medicina, por ejemplo, como un análisis epidemiológico para ver, por ejemplo, la presencia de determinada patología. En el caso psicológico, la presencia de determinada sintomatología que puede verse a simple vista a través de determinados observables. En el caso grafológico, nosotros conceptualizamos el screening grafológico como esta mirada inicial en donde vamos a ver siempre algo que se destaque. Siempre recomendamos, previo a analizar formalmente una escritura, formarnos una primera impresión, diríamos una mirada gestáltica, y ver desde qué lugar esta escritura me está hablando en primera instancia, más allá que después sigamos por los caminos tradicionales como comentamos. ¿Por qué? Porque de esta forma ya seguramente captaremos algo muy importante y muy nuclear, o una necesidad o una conflictiva de la personalidad tras la escritura, y a partir de ahí, con cada tema que vayamos sumando en el análisis, podemos lograr una comprensión y una dinámica particular de ese conflicto o de ese rasgo de personalidad, en función también, por un lado, del resto de los elementos gráficos que acompañan, y después, al final de todo, como siempre recomendamos, a la lectura del texto. Texto que siempre tiene que ser espontáneo, nunca una copia, nunca un dictado. En este caso el texto basa sobre el relato de lo que este dibujo del árbol recientemente graficado por esa persona le ha sugerido. Entonces, una vez que terminó de dibujar el árbol, se le pidió en ese momento que escriba un relato con lo que se le ocurra de ese dibujo. De esta forma tenemos el análisis del dibujo, y también aquellos que tienen conocimiento de grafología también han sumado la lectura grafológica. Y ahí es donde también queríamos comentarles algo, como la grafología como test proyectivo siempre va a encontrar un punto de confluencia y de paralelismo también con la simbología del dibujo. Por ejemplo, lo contradictorio acá en hacer este screening en general es que si bien ocupa muy bien el margen derecho y arrancas desde el plano superior derecho, sin embargo el margen izquierdo va retrocediendo, con cada línea va retrocediendo. Otro elemento grafológico significativo que también después ustedes encontrarán en el material escrito es el escalonamiento descendente en la dirección de la línea, esto es desde que nace hasta su punto de origen hacia su punto de destino. En este caso sigue una dirección descendente, que es la dirección de base, y complementariamente lo interno de la línea tiene escalonamiento. Si ustedes ven, va haciendo como pequeñas escaleras, a veces de 2 o 3 milímetros, entre la base de una palabra y la que sigue. El descenso nos habla de un estado de energético bajo, de una desmotivación, de un estado de tristeza. También implica esto, en el test del árbol, las figuras que se dibujan con objetos cayendo, hojas o frutos. Damos cuenta cómo esto mismo también se está reflejando en la dirección, que grafológicamente es un elemento para evaluar el estado anímico actual de la persona, del escritor. Al ser descendente, pero con escalonamiento descendente, hay un deseo de superación de ese estado depresivo, de ese estado de decaimiento. Cuando integramos con el texto al final de todo nuestro análisis, podemos ver que al principio inicia diciendo que se trata de un árbol, que está en otoño, que sus hojas están cayendo. Obviamente esta persona está atravesando una etapa de pérdidas y de duelos, pero con una importante capacidad de superación que se da, por un lado, por este escalonamiento descendente, porque el escalón siempre es un esfuerzo, un deseo de subir o de bajar. En este caso, estando en descenso, la persona hace un esfuerzo por controlar y seguir avanzando. Como vemos, es muy interesante el screening en la relación texto-hoja.